Vamos a continuar entonces sobre nuestra clase de fisiología. ¿Ya? Habíamos estado viendo la anterior clase sobre las fibras musculares, ¿ya? Y su contracción. ¿Ya? Bueno, entonces hoy ya terminaremos de ver ese aspecto. Habíamos visto en la anterior clase que participaban las proteínas en la contracción, lo que es la actina y la miosina. Ya hemos dicho que el calcio participaba activamente moviendo a la troponina para que la miosina pueda hacer su trabajo. ¿Ya? Bien, entonces ya vamos a ver algunas características del músculo. ¿Ya? La primera se llama tono muscular. El tono muscular es la capacidad que tiene un músculo de poder mantener una contracción permanente, pero sin producir movimiento. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Tengan en cuenta que lo que vimos en la anterior clase se aplica solamente a una célula. ¿Ya? Entonces, supongamos que un músculo tiene 1000 células. Pueden tener más, ¿no? Obviamente, solamente ese es un dato para hacer cálculo. Bien. Ahora, se necesita un mínimo de células contraídas para producir movimiento. Sucede que los músculos tienen que pelear con varias fuerzas para poder producir el movimiento. Por ejemplo, la gravedad, ¿no? Para poder alzar mi brazo, tengo que poder vencer la gravedad. ¿Ya? Eso en otras palabras significa el peso de ese brazo. Lo siguiente es que le gane a los músculos opuestos. Ya cuando yo hago este movimiento, tengo el músculo de acá que se contrae, pero también tengo el músculo de acá que está oponiéndose al movimiento. ¿Ya? Entonces tiene que vencer al músculo opuesto. ¿Ya? Eso se mide en cantidad de células que están trabajando al mismo tiempo, ya que cada una de ellas tiene una fuerza limitada. Entonces yo consigo aumentar número. Cuanto más número de células se contraiga, más fuerza tiene el músculo. ¿Ya? Entonces, supongamos que en este grupo de células, para que pueda haber contracción, tienen que contraerse por lo menos, pongámosle como mínimo, pongámosle como número 100, ya como mínimo. Ya habíamos dicho que en el tono muscular necesitamos que haya una contracción permanente. Para eso estaba explicando que un músculo para poder trabajar depende del número de células que se contraen, ya que no se contraen todas al mismo tiempo. No se olviden que el potencial de acción dura milésimas de segundo. Ya son milésimas de segundo. Entonces, no podemos que todas se contraen al mismo tiempo, porque si no, un movimiento también duraría milésimas de segundo. ¿Ya? Entonces, para que pueda trabajar, ¿ya? Tiene que haber un mínimo de trabajo y otras que están descansando como reserva. ¿Ya? Entonces, vámonos que si este músculo tiene 1000, para que se contraiga ese músculo y produzca movimiento, se necesita que por lo menos 100, ¿no? 100 para arriba hay movimiento. Menos de 100, 70, 50, hay contracción, pero no hay movimiento. ¿Ya? Entonces, las células se contraen de forma permanente, ¿no? Entonces, pongámosle que de esas 1000 se contraen solamente 50, me quedan 950, ¿no? A ver,
Vamos a poner aquí un signo de menos. Ya, menos. Ya. Si estas 950 le quitamos otras 50, ya me van a quedar 900. Le vamos a quitar otras 50, me quedarán 850 menos 50, me quedarán, ponle 800. Ya. En este momento, ya también necesito que se contraigan otras 50, pero estas primeras que se contrajeron acá ya descansaron y por lo tanto van a reactivarse y van a estar listas para trabajar de nuevo. Por lo tanto, aumentaría a este grupo, y le ponemos aquí más 50. Por lo tanto, a partir de este punto, por más que yo contraiga siempre 50, 800 siempre estarán en reserva. ¿Ya? Entonces, el músculo puede hacer eso. Se puede contraer con un mínimo de células sin producir movimiento. Eso ocurre en todos los músculos del cuerpo las 24 horas del día. Ya, las 24 horas del día. Por lo tanto, bien. Por lo tanto, a pesar de que hay contracción, ya no va a haber movimiento. Ahora, este tono muscular es importante, ya que va a hacer dos funciones en el músculo, en la célula muscular. ¿Ya? La primera función tiene que ver con la capacidad de respuesta del músculo. ¿Ya? El músculo, tengan en cuenta que es como una cuerda. ¿Ya? Si yo quiero jalar algo, tengo que tesar primero la cuerda. ¿Ya? Porque si la cuerda está tesada, hasta que yo la voy tesando, voy a perder un tiempo. Ya, lo mismo es si el músculo está relajado en un 100%, ya, entonces ese músculo va a tardar en responder, porque todavía no está tesado. En cambio, si hay contracción muscular, el momento en que ese músculo le demos la orden de trabajar, ya, si el músculo ya está tesado, entonces su respuesta es más rápida. ¿Ya? Entonces, para que nuestro cuerpo pueda responder más rápidamente a las órdenes que le vamos dando, se necesita que los músculos ya estén parcialmente contraídos, o sea, en otras palabras, tesados. ¿Ya? Es la primera función del tono muscular. ¿Ya? La siguiente función tiene que ver con las fibras musculares, la actina y la miosina. Estas proteínas, conforme el músculo va trabajando, se van, podemos decir, rompiendo, ¿no? Al igual como en una cuerda debe haber sus hilitos, se van reventando, ¿no? Entonces van rompiendo esos hilitos, ¿ya? Y eso hace que la cuerda se vaya debilitando. Ya lo mismo es en el músculo. Cada una de esas fibras que dibujamos en la anterior clase se van a ir rompiendo, ¿ya? Pero nuestro cuerpo no puede dejar que llegue el punto en que se rompan tantas como para que la célula termine también rompiéndose, ¿no? Entonces, lo que hace la célula es ir reemplazando estas proteínas constantemente. Para eso, el proceso de destrucción de estas proteínas es continua. O sea, la célula todo el tiempo las va destruyendo. Y tienen que, al mismo tiempo, ir siendo reemplazadas por nuevas proteínas que se van fabricando. ¿Ya? Ahora, esas proteínas que se van fabricando, para que se puedan fabricar, se requiere que la célula se vea estimulada. ¿Qué significa eso? Que si la célula estuviese relajada todo el tiempo, la destrucción de las proteínas
sería continua, pero su reconstrucción estaría detenida. Porque si la célula no trabaja, no fabrica nuevas proteínas. Por lo tanto, esa célula va a ir perdiendo fibras musculares y puede llegar a un punto en que destruyen todas las fibras musculares. Eso significa que esa célula ya no va a poder responder a una orden de contracción muscular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estimula para que se fabriquen las fibras? Que la célula se esté contrayendo. Y es la función del tono. ¿Ya? Esta contracción permanente, en la cual las células se van turnando, como han visto en su trabajo de contracción, ¿ya? Es para estimular que la célula mantenga una síntesis mínima de fibras musculares o fibras proteicas. Ya las va a mantener con un mínimo funcional, ya, para que así haya un estímulo también mínimo y se fabrique lo mínimo de fibras, y así se puede reemplazar lo que se está destruyendo. Y así el músculo no pierde fibra muscular. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden que la célula fabrica fibras según el estímulo. Es por eso que cuando nosotros hacemos más ejercicio, nuestro músculo va creciendo porque va fabricando más fibras. Si dejamos de hacerlo, va a ir reduciendo porque no se olviden que la destrucción es continua y para construir se necesita estímulo. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos ejercicio, somos personas sedentarias, entonces, ¿quién sería a cargo de estimular? Pues el tono muscular. Ya como están viendo. Y entonces el tono muscular tiene esa función. Si un músculo pierde conexión con el sistema nervioso, ya como lo que pasa cuando hay, por ejemplo, la fractura de la columna vertebral, entonces la lesiona la médula espinal, entonces se pierde la conexión de esos músculos del miembro inferior con el sistema nervioso. Y lo que va a pasar es que esas células van a dejar de contraerse. ¿Eso por qué? Porque quien coordina, a quien le toca, lo que hemos visto aquí, que primero 50, los otros 50, quien coordina es el sistema nervioso. Así que el sistema nervioso no está funcionando. Pues no haber tono muscular. ¿Ya? Eso significa que células, conforme va pasando el tiempo, van a ir perdiendo fibras. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, viene la importancia de lo que es la fisioterapia en la rehabilitación. ¿Ya? Sucede que en la rehabilitación cuando hay una lesión nerviosa, el fisioterapeuta lo que va a hacer es hacer trabajar ese músculo, lo va a hacer trabajar para que vaya estimulando y mantenga una producción mínima de fibras para que si en algún momento se consigue conectar ese nervio de alguna manera, ya, dependiendo de eso obviamente del tipo de lesión, ya, en ese caso, ese músculo pueda responder a ese sistema nervioso. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que es tono muscular. ¿Ya? El otro punto es lo que es la fatiga muscular. ¿Ya? ¿Qué es la fatiga muscular? ¿Ya? Es un estado, dice, relajación completa del músculo posterior al agotamiento de su energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hizo un trabajo intenso. ¿Ya? Tiene que ver también con lo que hemos estado viendo con los números. A ver, primero tengo. Aquí está. ¿Ya? Bien, habíamos dicho el mismo ejemplo. Si se contraían 1000 células, si ese músculo tiene 1000 células, pero esta vez, en vez de hacer contraer
50, vamos a encontrar un número mayor, ya que cuanto más fuerza necesito, más células tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongámosle que esos 100 era para alzar solamente el brazo sin ningún peso, ¿ya? Pero si yo le pongo en la mano, pongámosle un peso de 10 kilos o de 20 kilos, de repente necesite para eso mucho más. Es decir, pongámosle que necesito 400, ¿ya? Entonces, en el primer milisegundo uso 400. Eso significa que van a quedar 600 de reserva. En el siguiente milisegundo uso otra vez 400 y me quedan 200 de reserva. Y en el siguiente milisegundo necesito también 400, pero solamente tengo 200 que se usan y obviamente eso queda luego en 0. ¿Ya? No llegó ese punto que mostré hace rato, en el cual las primeras ya estaban listas para volver a trabajar, sino que todas fueron usadas. ¿Ya? Eso significa que ese músculo en ese momento tiene 0 células que puedan responder o trabajar. ¿Ya? Ahora, eso significa que ese músculo en ese momento, ya, en ese momento va a dejar de responder a nuestras órdenes. ¿Ya? Por lo tanto, no va a responder, eso significa que va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Ya? No sé si han visto ustedes alguna vez esos, bueno, antes le llamaban bloopers, ahora creo que les llaman memes, ¿no? Los videos en los cuales un corredor de 100 metros está corriendo y está por llegar a la meta y de pronto se cae. ¿Ya? Sus piernas le falla, trata de pararse de nuevo y no puede. Trata de pararse de nuevo y no puede. Y obviamente el que venía en segundo lugar termina ganando. ¿Ya? Eso es un ejemplo de fatiga. Lo que pasa es que ese deportista esforzó tanto sus músculos que se quedó sin células de reserva. Y por lo tanto, en ese momento sus músculos ya no le van a responder. Ya no le van a querer responder. Por más que él mentalmente le dé órdenes a sus músculos, no les responderá. ¿Ya? Necesitará un tiempo de descanso para que luego sus músculos otra vez puedan responderle. ¿Ya? Ahora, ustedes imagínense que estuviesen colgados de un fierro, pongámosles, a cierta altura, como cuando juegan en los parques, ¿ya? Entonces, se han debido colgar alguna vez de esos fierros, ¿ya? Sabe que puede estar colgado cierto tiempo, ¿no? Ya que en algún momento mis brazos, mis manos, ¿no? En realidad, a pesar que yo mentalmente quiero sostenerme, voy a soltar. ¿Ya? Ahora, ahí nosotros estamos conscientes y soltamos conscientes porque sabemos que nos está doliendo, algo así, ¿no? Pero ustedes imagínense que estuviesen a una altura de varios metros sobre el suelo, pongámosle unos 6, 7 metros sobre el suelo, y están colgados de la misma manera. Y saben que su vida depende de estar ahí sujetos. ¿Ya? A pesar de eso, en algún momento, a pesar de que usted le den la orden a sus músculos, simplemente nos vamos a soltar. Y eso es porque los músculos que estaban sujetando alcanzaron la fatiga y ya no nos hacen caso. ¿Ya? Bien, entonces, es lo que es fatiga muscular. Es importante en el deporte, ya han visto por qué. Un deportista debe mantener una actividad física lo suficientemente intensa como para poder dar al máximo, pero al mismo tiempo ya debe ser al máximo
de lo que puede alcanzar. Eso significa que nunca alcance el punto de la fatiga. O sea, esfuerza al máximo su músculo, pero sin alcanzar la fatiga. Eso, un buen atleta, es lo que él debe saber, ¿no? Ya. Bien, eso es en deportes. Ahora, en salud, ¿dónde se aplica eso? Primero, en el corazón. Ya. Tengan en cuenta que el corazón es un músculo. Lo vamos a ver después, pero todo lo que hemos visto aquí se aplica a ese músculo. ¿Ya? Bueno. Sucede que, como el corazón es un músculo, si le damos mucho esfuerzo, en algún momento puede entrar en fatiga. Y eso sería, por ejemplo, cuando late muy rápido. Ya. La frecuencia cardíaca, acuérdense que su valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ya? Y puede sobrepasar eso en condiciones fisiológicas, ¿no? Acuérdense que les había dicho que cuando estamos haciendo ejercicio pudiese subir hasta 140, 160, incluso en algunos casos. ¿Ya? Pero el límite es 180. ¿Ya? Si el corazón late más rápido de 180, en algún momento entrará en fatiga, pues son células musculares. Eso significa que en algún momento dejarán de responder. Se apagará y no funcionará más. Bueno, entonces, en ese momento el corazón dejaría de latir. Y sí, a eso se le llama paro cardíaco. ¿Ya? Un paro cardíaco es simplemente cuando el corazón deja de latir, ¿ya? Se para y ya no late más. Ahora, ese corazón, si es que fue por lo que hemos hablado ahorita, en fatiga, porque puede ser por muchas otras causas, si fue por esta que estamos hablando ahorita, va a tardar en responder unos 2 o 3 minutos, ¿ya? Si esa persona en ese momento le hacemos los masajes cardíacos que han ido a ver, los famosos masajes, ese corazón, después de un tiempo, otra vez va a empezar a latir, ¿no? Y otra vez empezará a funcionar, ¿ya? Bien, eso es el caso del corazón, pero también en la respiración. Para nosotros poder respirar, usamos músculos. ¿Ya? Los músculos son el diafragma, lo que es el diafragma y las costillas. Ya eso vamos a ver en el siguiente. Después de este tema, lo otro. ¿Ya? Entonces, usamos músculos para poder respirar. ¿Ya? Si también respiramos más rápido de lo normal, en algún momento podemos entrar en fatiga, ¿no? Y, por ejemplo, en los niños menores de 5 años, ya la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años es la neumonía, ¿ya? Las diarreas es la primera causa, pero la segunda, la neumonía. ¿Por qué la neumonía es la segunda causa de muerte en los niños? Porque sus músculos todavía no tienen mucha capacidad de almacenar energía, ¿ya? Los músculos de nuestro cuerpo van almacenando energía, ¿ya? Y esa energía la usan para el trabajo, ¿ya? Lo que pasa es que el músculo del niño todavía no tiene mucha capacidad para hacer esto, ¿ya? Por lo tanto, como ese músculo todavía no tiene mucha reserva energética, se le acaba más rápido. Por eso, los niños que están con neumonía pueden entrar cualquier rato en paro respiratorio, dejar de respirar, ¿ya? Porque los músculos que usamos para respirar pueden entrar en fatiga. Bueno, y en la neumonía pasa eso porque vamos a respirar más rápido, significa que vamos a usar nuestros músculos más seguidos, por lo tanto, lo que hemos hablado ahorita de la reserva se acabaría también más rápido. Y van a escuchar eso hablar, a menos en los niños. En el adulto, su músculo tiene mejor capacidad y puede aguantar bastante tiempo, pero aún así también pudiese entrar en fatiga. Y
entra algunas veces en algunos pacientes que han estado mucho tiempo con mucho esfuerzo respiratorio. Entonces vamos a empezar otro tema, ¿ya? Vamos a empezar el tema de fisiología del aparato cardiovascular. Entonces, vamos a empezar entonces hoy día el tema de fisiología del aparato cardiovascular. ¿Ya? El aparato cardiovascular tiene como función, como están viendo, distribuir los nutrientes por todo el organismo. ¿Ya? Distribuir los nutrientes por todo el organismo. ¿Ya? Pero también, que eso le falta ahí, recolecta las sustancias metabólicas de desecho de nuestras células. En otras palabras, la sangre, que forma parte del aparato cardiovascular, se encarga de llevar todo lo que necesitan las células y al mismo tiempo ir recogiendo lo que ellos van desechando. ¿Ya? Entonces, la función de lo que es el aparato cardiovascular. Para poder hacer ese trabajo, necesita 3 componentes. El primero, un líquido que se mueva y haga este proceso de distribución, que sería la sangre. Segundo, tubos que distribuyan este líquido, ya que serían los vasos sanguíneos, que serían las arterias y las venas. Y lo que es la bomba que impulsaría a ese líquido, y ese sería el corazón. Entonces, cuando hablamos del aparato cardiovascular, vamos a hablar de esos 3 componentes, del corazón trabajando como una bomba y de la sangre moviéndose a través de esos tubos, ¿no? ¿Qué fenómenos hacen para que esto ocurra? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este tema lo vamos a dividir en 2 partes. 1, vamos a hablar del corazón como bomba, y 2, el movimiento de la sangre, que se le conoce con nombre de hemodinámica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el corazón como bomba y lo que es la hemodinámica. ¿Ya? Yo creo que hoy solamente nos va a dar para hablar de lo que es el corazón y ya mañana vemos lo que es el corazón como bomba. Perdón, mañana vemos ya hemodinámica. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces hoy día de lo que es el corazón como bomba. ¿Ya? Bien, entonces se hace esa analogía del corazón como una bomba porque tiene la capacidad de impulsar un líquido, en este caso sería la sangre, en otras palabras, de bombear la sangre, ¿no? Como una bomba de agua, por ejemplo. ¿Ya? Para esto va a ser trabajo muscular. ¿Ya? Y ahí vamos a recordar unas cositas, pero primero 2 términos que vamos a usar acá. Sístole, el estado de contracción, perdón, del músculo cardíaco, se le llama sístole. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, cuando usemos la palabra sístole, ya saben que significa que en ese momento el músculo está contraído. ¿Ya? El corazón está contraído. Le vamos a llamar diástole cuando el músculo está relajado. ¿Ya? Entonces, la diástole es cuando hay contracción, otras palabras cuando está empujando, y diástole cuando hay relajamiento. En otras palabras, cuando está descansando. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí sería lo que es sístole y diástole. Esos son términos que vamos a usar ahorita. Espérenme un ratito. Vamos a hablar ahorita de eso. Primero de esto. Bien. El corazón es un órgano autónomo. ¿Ya? Es importante comprenderlo. Eso significa que no responde al sistema nervioso. Y el sistema nervioso, si bien está conectado al corazón, porque tampoco no es que está desconectado, está conectado con el corazón, pero no ordena el corazón a trabajar. ¿Ya? O sea, no es como los músculos
de otras partes del cuerpo que reciben órdenes del sistema nervioso para trabajar. Sino el corazón es automático, ¿ya? No le hace caso al sistema nervioso. El sistema nervioso solamente le va a enviar señales para decirle que lata más rápido o lata más lento. Si el corazón está en buenas condiciones, responderá a eso o puede que no lo haga, ¿ya? Depende, porque también, como le digo, el corazón es autónomo, ¿ya? Bien, entonces no es controlado directamente por el sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, ¿cómo coordina entonces el corazón su trabajo? Para eso tiene algo que se llama sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco es un sistema formado por un grupo de células musculares, ¿ya? En otras palabras, las mismas células que forman el músculo cardíaco son las mismas que hacen la transmisión del impulso, ¿ya? O sea, ellas mismas son las que van a transmitir impulso como si fuesen neuronas, ¿ya? Entonces hay un grupo de células que hacen el trabajo del sistema nervioso, pero no son células del sistema nervioso, sino son células musculares que se han especializado en la transmisión del impulso, ¿ya? En otras palabras, el corazón es como si tuviese su propio sistema nervioso, ¿ya? Que puede coordinar todo el trabajo, ¿ya? Pero como no son neuronas, no le podemos decir sistema nervioso, sino son células musculares, entonces de ahí que se le llama sistema de conducción, ¿ya? Entonces, en estas células es la que nace el impulso que iniciará la contracción muscular. Vamos a ver después. Vamos a hacer un pequeño dibujito del corazón para sobre eso aplicar lo que acabamos de ver. Bien, al mismo tiempo vamos recordando un poco de anatomía del músculo del corazón. Bien, este es un gráfico esquemático del corazón, donde esta sería la aurícula derecha, esta sería la aurícula izquierda, este sería el ventrículo derecho y es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Bien, este sería el tabique interauricular, lo que separa las dos aurículas, y este sería el tabique interventricular, lo que separa a los dos ventrículos. Ya, este gráfico me faltaría incluso ponerle aquí las válvulas, que sería en este punto, ¿sí? Pero en este no lo vamos a poner, ¿ya? Es más que todo para que vean que hay separación entre lo que es aurícula derecha y ventrículo derecho, y lo mismo entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿ya? Bueno, lo dejaremos allá que está. Bien, entonces, las células que forman el sistema de conducción se van a organizar en unas estructuras que vamos a dibujar acá. Vamos a usar esto y vamos a hacer con amarillo. Bien, la primera estructura se encuentra en la parte superior y medial de la aurícula derecha, más o menos en esta zona, cerca del seno venoso, y de ahí el nombre de nodo sinusal. Entonces, la primera estructura sería el nodo sinusal. Y la segunda
queda un poco encima del punto donde se separa la aurícula derecha con el ventrículo derecho. A este se le llama nodo AB. Eso es nodo auriculoventricular, ¿no? Bien. Luego, entre estos dos hay conexiones. Son tres conexiones. Entre los dos nodos hay tres vías de comunicación que se llaman fibras internodales, que van hacia el nodo AB, o sea, el nodo sinusal al nodo AB. Ahora, del nodo sinusal también sale un cuarto que se esparce en la aurícula izquierda. Ya, vamos a poner así a unas fibras por acá. Así ya. Bien. Luego, del nodo AB sale una estructura de fibras que luego se dividen en dos ramas. Se le llama haz de His. ¿Ya? Y estas dos ramas son la rama izquierda y la rama derecha, ¿no? Una va a ir al ventrículo del lado izquierdo y la otra va a ir al ventrículo del lado derecho, ¿ya? Bien, luego se dispersan en varias más pequeñitas que son como raíces dispersas en la masa muscular, ya, que se conoce con nombre de fibras de Purkinje. Bien. Entonces, esta estructura es la que encontramos en el corazón, ¿ya? No sé bien que son células musculares, por lo tanto, son difíciles de reconocer a simple vista. Bien, entonces todas estas células tienen la capacidad de autodespolarizarse. Eso significa que pueden hacer el proceso de potencial de acción de forma automática, sin necesidad de un neurotransmisor, como lo que vimos cuando hablamos del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, estas son automáticas. Cada cierto tiempo se despolarizan. ¿Ya? Ahora, el nodo sinusal es el que se despolariza más rápido. El nodo sinusal se despolariza entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya, el nodo AB se despolariza entre 40 a 50 por minuto. 40 a 50 por minuto. ¿Ya? Y si nos alejamos, ponle una de estas ramas de las fibras de Purkinje, ya de 2 a 10 por minuto. En otras palabras, cuanto más nos alejamos del nodo sinusal, más lenta es su capacidad de autorrepolarizarse. Ahora, como todas son más lentas que el nodo sinusal, y el nodo sinusal es el que empieza, entonces todas le van a seguir al nodo sinusal. Entonces el nodo sinusal es el que va a mandar señal a todo el corazón para que empiece a trabajar. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo viaja el impulso. ¿Ya? Entonces el impulso empieza en el nodo sinusal. ¿Ya? Del nodo sinusal va a viajar a través de las fibras internodales hacia el nodo AB. Ahí le estoy poniendo unas flechitas para que se guíen por dónde va. Así. Entonces viaja ahí y al mismo tiempo saldría hacia lo que es la aurícula del lado izquierdo por las fibras, el haz de Weissman, perdón, ¿ya?
Ahora, esto ocurre casi simultáneo, ¿ya? De tal manera que tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda se van a contraer al mismo tiempo. No se olviden que cuando hablamos de potencial de acción, significa que van a hacer algo. En este caso, las zonas musculares se van a contraer. ¿Ya? Entonces, el impulso está viajando por las dos aurículas. De ese momento, el impulso hace que el músculo empiece a contraerse. ¿Ya? Como ven, la señal llega al nodo AB, pero en el nodo AB podemos decir que se frena un poco ese impulso. Ya acá se va a frenar, se va a parar ahí, y a partir de acá va a pasar a lo que es el haz de His primero y luego a sus dos ramas, que serían la rama izquierda y la rama derecha. Así, ¿ya? Si ustedes ven, abarcó todo el corazón, ¿ya? Bueno, entonces, ¿dónde empieza el impulso? En el nodo sinusal. No se olviden, acá, ahí empieza el impulso. De ahí viaja tanto a aurícula derecha como a aurícula izquierda, pero se detiene en el nodo AB. ¿Ya? Se va a detener ahí, pero es temporal. Son milésimas de segunda que se detiene y luego pasa. Y por lo tanto, se contrae el ventrículo. ¿Ya? Ahora, eso explica los dos fenómenos que hay en el corazón. Ya, el primer fenómeno es lo que se llama ritmo cardíaco. ¿Ya? El ritmo cardíaco es el tiempo que ocurre entre un ciclo y el otro. Ya vamos a ver ahorita que es un ciclo, pero ustedes pueden llevarlo a lo que es un latido. Ya, entonces, entre uno y otro de los latidos hay un tiempo. ¿Ya? Si este tiempo es más corto, entonces el corazón va a latir más rápido. Si el corazón tiene un tiempo más corto entre el latido y latido, el corazón late más rápido. Si este tiempo se alarga, entonces el corazón late más lento. Ya, por lo tanto, a ese fenómeno se le llama ritmo. Y el ritmo sería el que da la frecuencia cardíaca. Ya que, como ven, si ese ritmo se acorta, la frecuencia aumenta. Si se amplía, la frecuencia reduce. ¿Ya? Ahora, este ritmo es el que determina que hay un tiempo entre un latido y otro similar todas las veces. De tal manera que así podemos mantener una misma frecuencia. ¿Ya? Y el ritmo es dado o controlado, si ustedes quieren, por lo que sería el nodo sinusal. Ya que como él es el que se despolariza automáticamente entre 60 a 100, entonces va a hacer que el corazón lata también entre 60 a 100. Ya, ponle que si manda 70 veces, significa que el corazón se va a contraer 70 veces por minuto. ¿Ya? Bien, ahora el otro fenómeno se llama sincronización cardíaca. La sincronización cardíaca. ¿Ya? La sincronización cardíaca es la capacidad que tiene el corazón de hacer que las aurículas trabajen en un tiempo diferente a los ventrículos, pero manteniendo el mismo ritmo. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que cuando la señal, como han visto, viaja por las aurículas, entonces primero se contraen las aurículas. Primero se contraen ellas. ¿Ya? Luego, como aquí se frenó el paso, es lo que hizo que ellas se contrajeran primero. ¿Ya? Luego, recién se contraen los ventrículos. ¿Ya? Después de que las aurículas ya se han contraído y ahora están descansando, ¿no? Entonces, recién el ventrículo
se contrae. ¿Ya? Eso va a hacer que la contracción de la aurícula sea en un tiempo diferente a lo que es el ventrículo. Pero el ritmo será el mismo, ya que la frecuencia seguirá manteniéndose. ¿Ya? Eso se conoce como sincronización cardíaca. Y este dependería del nodo AB. Y entonces el ritmo cardíaco depende, como están viendo, del nodo sinusal y la sincronización del nodo AB. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que es el sistema de conducción. Están viendo cómo trabaja. ¿Alguna pregunta? Bueno, si alguna vez hubiese algo que desconecte estas vías que hemos visto, es donde aparecen las famosas arritmias. ¿Ya? Por ejemplo, en Chagas, una de las arritmias más frecuentes es la bradicardia. Eso significa que el corazón está latiendo lento. ¿Por qué ocurre eso? Porque el parásito se localizó, pongámosle, en esta zona de ahí. Entonces, si eso ocurre, ya, el impulso que nace del nodo sinusal, que sabemos de 60 a 100, va también a ocurrir, pero no va a pasar el nodo AB. Entonces, esto va a avanzar por donde hemos visto, ¿ya? Y se frena ahí en el nodo AB. ¿Ya? ¿Ya? Pero si lo desconectamos, entonces la señal, como pueden ver, no pasaría, se quedaría ahí. Y no le llegaría al nodo AB. Ahora, ¿qué pasa? El nodo AB también es automático, solamente que hemos dicho que es mucho más lento. ¿Ya? Entonces, como no le está pasando la señal del nodo sinusal, entonces también ahora el ventrículo empieza a contraerse y a producir latido, pero esta vez dependiendo del nodo AB. ¿Ya? Entonces va a empezar a entrar y a producir eso, pero ya solamente el nodo AB. Y como el nodo AB es más lento, por eso todo ese ventrículo también va a latir más lento. Ya, eso suele pasar, por ejemplo, en Chagas. También algunos infartos y otras causas, ¿no? La cosa es que se desconecte una parte de estas vías y esa parte trabajará independientemente de las demás. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Aquí está el concepto del ritmo cardíaco. Entonces, como decía anteriormente, es el tiempo determinado entre un ciclo y el siguiente, ¿ya? Y es el que determina la frecuencia cardíaca. Para eso hay que entender qué ciclo. Ahorita vamos a ver qué ciclo. Y el otro fenómeno, habíamos dicho que es la sincronización cardíaca, ¿no? Que es cuando las aurículas se van a contraer en un tiempo diferente a lo que son los ventrículos, ya. Sin embargo, mantienen el mismo ritmo, ¿ya? Bien, entonces con todo eso vamos a ver ahora qué es ciclo cardíaco. Bien. Son las 4:15. Bueno, me están llamando a una reunión. Voy a entrar en unos 10 minutos. Así vamos a terminar unos 5 minutitos antes. ¿Ya? Bien, el ciclo cardíaco es el periodo que ven que existe una sístole y la siguiente. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de sístole, significa contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces, entre lo que es un ciclo y el siguiente es lo que está el ritmo, ya saben. ¿Ya? Entonces, un ciclo
es más o menos como decir un latido. ¿Ya? ¿Qué partes tiene eso? ¿Ya? Vamos a ver todos. Tiene sus tiempos. Que para esto tengo que hacer unos dibujitos. Si no me da, se los hago mañana. ¿Ya? Entonces, el primer tiempo sería cuando las aurículas se empiezan a contraer, o sea, entran en sístole. Ya, es lo que decía hace ratito, cuando el impulso corre por las aurículas. Entonces, eso hace que las aurículas se contraigan. Pero el ventrículo todavía no lo hace porque la señal es frenada por el nodo AB. ¿Ya? Bien, entonces las aurículas van a empujar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Y ese ventrículo que ya estaba lleno, podemos decir, se hincha un poco más. ¿Ya? Como estirarlo un poquito más. ¿Ya? Entonces, eso es realmente el primer tiempo. Si vemos las válvulas, que también lo vamos a hacer en el dibujo que les voy a dibujar después, ya, las válvulas tricúspide y mitral ya están normalmente abiertas. Y la pulmonar y la aórtica ya están cerradas. ¿Ya? Lo de las válvulas es muy importante ya que estas válvulas eviten que la sangre vuelva hacia atrás. ¿Ya? Bueno, eso vamos a ver el dibujo para que lo entiendan mejor. Vamos a segundo tiempo. Bien, el segundo tiempo es cuando los ventrículos van a entrar en sístoles. No se ven que el primer tiempo son las aurículas, el segundo tiempo son los ventrículos. En otras palabras, los ventrículos van a empezar a empujar sangre hacia las arterias. Ya van a empezar a empujar las arterias, ¿no? Ya, lo que pasa es que el músculo se contrae y como de los ventrículos las válvulas se van a cerrar, pero se abre la válvula aórtica y pulmonar que entrarían a las diferentes arterias. ¿Ya? Entonces el corazón prácticamente empuja la sangre al aplastarse para que vaya hacia las arterias. ¿Ya? En ese momento, las válvulas tricúspide y mitral se cerrarán para evitar que la sangre vuelva a las aurículas y la pulmonar y la aórtica se abrirán para permitir que el aire, pero que la sangre se dirija hacia la arteria aorta y a la arteria pulmonar. ¿Ya? Y en el tercer tiempo, ya, es cuando tanto las aurículas como los ventrículos que acaban de trabajar entran en reposo. ¿Ya? Entonces descansan unas milésimas de segundo. ¿Ya? En ese momento, tanto aurículas como ventrículos entran a descansar, o sea, se apagan. ¿Ya? Por segundos o milésimas de segundos no va a haber un latido porque el músculo tiene que recuperar su energía. ¿Ya? Por lo tanto, tanto aurícula como ventrículos entrarían en diástole. ¿Ya? Ahora las válvulas, la tricúspide y la mitral se vuelven a abrir, la aórtica y la pulmonar se vuelven a cerrar. Bien, el primer tiempo, vamos a poner aquí, la sangre va a pasar de lo que son las aurículas a los ventrículos. Ya, eso pasa el primer tiempo, porque lo que se está contrayendo son las aurículas. Ya vamos a poner así. Ya, los ventrículos están descansando. ¿Ya? Bien, en el segundo tiempo, lo que se va a contraer es los ventrículos. ¿Ya? Entonces lo vamos a dibujar así. Y las válvulas aquí cerradas.
Ya, entonces el músculo se va a contraer, en este caso, de los ventrículos. Ya, los ventrículos se van a contraer. Ya, eso va a ser... Oh, ya. El dedo. Va a hacer que la sangre quiera volver hacia las aurículas, pero no va a poder. Ya, va a querer volver, pero no va a poder. Entonces, como no puede, se va a ir a cada arteria, ¿no? De este ventrículo se va a ir a la arteria pulmonar, pongámosle acá, y de este se va a ir a la aorta. Ya va a escapar hacia allá. Mientras tanto, las aurículas ya están descansando. Y en el tercer tiempo, ya todo está descansando. Ya todo empieza a relajarse. Bien, pero eso lo termino de explicar mañana. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Se cuidan, chicos. Vayan estudiando.